buenos días a todos, espero que estén muy bien. Eh, Mi nombre es Daniel Molano, soy BIM Manager y me especializo más que todo en la implementación de la metodología BIM en organizaciones. Entonces, el día de hoy vamos a presentar y empapar un poco del tema de qué es BIM, qué significa el concepto, qué conceptos tiene, digamos, incluidos dentro de su metodología de trabajo. Y vamos a ir un poco más allá, porque queremos contextualizar y empapar, digamos, a todas las personas que están participando de este webinar de qué es BIM, pero también queremos llevarlo a un poco, un proceso más allá, que es cómo dar esos primeros pasos para la implementación en sus organizaciones, si son gerentes de organizaciones, si son miembros de una organización específica, cuáles son esos primeros pasos que se deben adoptar para empezar una implementación de BIM y finalmente los beneficios. Daniel, Entonces, perdón, te interrumpo un segundito. Me faltó mencionar algo muy importante. En la parte inferior de cada una de sus ventanas podrán encontrar un botón que dice Q&A, QA, en donde van a poder introducir cada una de sus preguntas. Al final de la sesión vamos a intentar responder las que alcancemos de ellas y las que no, a la mayoría de ellas, a las que logremos, se las vamos a responder por un correo electrónico. Listo, Daniel, qué pena. no se preocupe, Juan Sebastián, perfecto. Entonces, iniciemos con esta presentación. Vamos a ir de la parte más general del concepto a un poco la parte más específica, a la parte de la implementación, como lo mencionaba anteriormente. Y entonces vamos a iniciar con qué es BIM y vamos a iniciar con qué significan esas tres letras de la palabra BIM. Entonces, básicamente, por sus siglas en inglés, BIM significa Building Information Modeling, que traducido en español simplemente se refiere a la modelación de esa información interdisciplinar, tanto gráfica como no gráfica, de un edificio o de un proyecto de edificación a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Y qué significa, digamos, este tema de la información gráfica y no gráfica? Por ejemplo, en una edificación pues tenemos toda la parte de arquitectura, las fachadas, también tenemos toda la parte de la geometría de las columnas, de la geometría de las placas, de la geometría que compone, digamos, esas diferentes redes dentro de mi proyecto, ¿cierto? Tengo una información gráfica, diámetro, en donde está ubicada, pero también tengo una información interna, tengo una metadata dentro de cada uno de esos elementos que me permite ir más allá de la simple visualización. Por ejemplo, en el caso de las losas, en este mismo proyecto, tengo una información dentro de cada losa que me permite realizar análisis de esfuerzos dentro de cada losa, que me permite realizar unos análisis anexos a la simple visualización y a la simple, digamos, compartición de esa información gráfica a nivel de mi proyecto. Entonces, BIM utiliza esa información y esa es, digamos, la finalidad y ese objetivo de BIM, utilizar esa información dentro de un modelo tridimensional para comunicarme a través de todo el ciclo de vida de mi edificación. Pero más allá, vamos un poco más antes. ¿Por qué nace BIM? ¿Y cuál es, digamos, el fundamento de la implementación de la metodología? Y básicamente, ¿por qué nace y por qué se utiliza? Nace a partir de esa necesidad de renovar el sector de la construcción. Y es que muchos de los sectores, digamos, que generan en este momento movimientos económicos ya se han renovado, ya se han reinventado. Y el sector de la construcción tiene un pequeño problema que es que genera pequeños avances, pero no se ha visto, digamos, un avance tan significativo como en otros sectores. Entonces, digamos, esta es una pequeña imagen que nos muestra cómo, a pesar de que ya hay herramientas desde hace mucho tiempo, el sector de la construcción también como que está limitado a utilizar unas herramientas por un flujo de trabajo tradicional que ya está establecido entre las organizaciones y que finalmente se ilustra perfectamente en esta imagen, que es básicamente una persona que quiere innovar, quiere introducir nuevas herramientas y las otras personas le están dando las gracias porque ya tienen un flujo de trabajo preestablecido, en este caso el cruce técnico en planos en papel mantequilla y pues llevan un montón de planos y que bueno, mediante las herramientas sería un poco más fácil. ¿Y por qué? Porque ahorita estamos hablando de BIM, por ejemplo, Revit existe desde el 2001. ¿Por qué estamos hasta ahorita reforzando tanto en la implementación de la metodología? Y es básicamente por la creación de esas herramientas alojadas en la nube. La interconexión, el mundo globalizado es lo que en este momento nos hace posible que BIM tenga un flujo de información transparente, cosa que hace muchos años o en el 2001 cuando se generó Revit no era posible.
Entonces esta metodología crece y se hace fuerte a partir de esa creación de esas herramientas alojadas en la nube. Entonces, ¿cuál es este objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la metodología? Entonces, su objetivo básicamente es vincular a lo largo de ese ciclo de vida de mi proyecto a todos mis agentes o miembros del equipo de trabajo por medio de un modelo único tridimensional que está compuesto, como ya lo veíamos, de información gráfica y no gráfica, facilitando así la gestión integral del proyecto. Si yo en mi herramienta alojada en la nube tengo toda la información de mi proyecto, la tengo gráfica y tengo también una metadata, voy a poder en cualquier momento en tiempo real revisar lo que está haciendo, por ejemplo, el arquitecto. Si yo soy un ingeniero civil y necesito, por ejemplo, toda la parte de caminos, voy a poder revisar toda la parte de las redes MEP que se estén generando, voy a revisar toda la parte del modelo estructural, puedo revisar tanto el componente gráfico como el componente, digamos, de información no gráfica, como lo mencionamos, de qué está compuesta la columna, qué material tiene, y cómo nos relacionamos todos dentro de este gran ciclo de vida del proyecto, es ese objetivo de la metodología. Entonces, dentro de ese gran ciclo, pues hay una información que se va a alojar en lo que dentro de la metodología se llama como dimensiones del BIM. Entonces, tenemos nuestro ciclo de vida del proyecto y esto es muy importante aclararlo porque hay algunas veces que he escuchado que muchos expositores dicen que, digamos, las dimensiones van a ser a partir de 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, etcétera, y la gente interpreta que estas dimensiones van secuenciales. Entonces yo tengo 2D y 2D inicia en un punto y finaliza en otro, y 3D después inicia en un punto y finaliza en otro, y este es digamos, es un pensamiento equivocado, y ya les voy a mostrar de manera gráfica por qué. Y es básicamente, ¿cuál es esa primera dimensión? Es toda la dimensión o toda la información que tiene que ver con mi planimetría, que tiene que ver, digamos, con mi documentación, mis planos, mis vistas, mis cortes. Y esta planimetría, ¿cuándo se utiliza en el flujo de trabajo? Pues básicamente desde que se inicia con un bosquejo hasta que se finaliza con planos as-built, ¿cierto? Entonces vemos todo el proceso de actividad, todo el flujo de actividad de esa dimensión 2D a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente se alimenta de más información, evoluciona esa información. La siguiente dimensión es digamos, toda la información referente a la descripción gráfica de mi modelo, a ese modelo tridimensional. ¿Y cuándo inicia, digamos, ese modelo? Desde mi diseño conceptual hasta que entrego mi modelo as-built, ¿cierto? De la misma forma que la planimetría, simplemente se va alimentando de más información, tiene mucho más, digamos, mucho más detalle gráfico, llevo más allá mi detalle en información no gráfica, la información de los elementos, muchos más elementos con propiedades, puedo desarrollar en diferentes etapas una visualización específica de mi proyecto. Entonces vemos cómo estas dimensiones no finalizan donde la otra comienza, sino que simplemente se van complementando la una a la otra. Pasamos a la 4D, que ya es toda la parte de tiempos, cómo yo complemento mi información geométrica con los tiempos de instalación, simulación de fases de proyectos, simulaciones de instalaciones, diseños en los planes de ejecución, cómo yo puedo agregarle información sobre todo el tema de cronograma y construcción a mis elementos, ¿cierto? Entonces ya pasamos después, vemos todo el campo de acción que inicia desde la documentación del proyecto, pasa por fabricación, todo el tema de construcción 4D y de la logística de construcción, ¿cierto? Pasamos a una siguiente dimensión que es el control de costos, todo lo que tiene que ver con el control de cantidades, con los costos operativos, con soluciones de prefabricación. Entonces, ¿cómo se interpreta esta información dentro del ciclo de vida? Pues ya vamos a ver que ese circulito se va llenando cada vez más de información y así mismo se va llenando nuestro proyecto de información. La siguiente dimensión, la sostenibilidad, análisis energéticos, seguimientos de elementos sostenibles, de los materiales que utilizamos en nuestro proyecto, seguimientos, análisis un poco más detallados como lo es, por ejemplo, la certificación LEED. ¿Y en dónde voy a tener el campo de acción dentro de mi ciclo de vida de esta dimensión? En la parte de análisis, como lo vemos en la esquina superior derecha, y en la parte de logística de construcción, de operación y mantenimiento, y todos estos requerimientos que nos sirven para obtener una certificación de nuestro proyecto, ¿cierto?
Después continuamos con toda la dimensión, la 7D, que es operaciones y mantenimiento de nuestra edificación, de nuestro proyecto, y cómo llevamos toda esa información desde que inicia el proyecto hasta que puede iniciar una etapa de renovación de nuestro proyecto, ¿cierto? Hasta que hay una rehabilitación de nuestro edificio. Y una nueva dimensión, o bueno, ya se están generando nuevas, digamos, dimensiones a medida que pasa el tiempo, porque BIM está vivo, BIM está evolucionando, ¿cierto? Y esta es una nueva dimensión que lleva todo el tema de seguridad, un modelado de seguridad en obra, una detección de riesgos temprana, un plan de manejo de desastres, diseños de ruta de evaluaciones, y que bueno, como ya sabemos, estas dimensiones pueden incrementar cuantas sean, siempre y cuando su información alimente nuestro modelo único, ya sea de arquitectura, de estructura, de instalaciones, todo en pro de un único proyecto, ¿cierto? Entonces, ya que sabemos como las generalidades de BIM, ahora necesitamos aterrizar en BIM como una metodología de trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a aterrizar dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Vamos a implementar BIM como una metodología dentro de una organización. Llámese de iluminación, llámese de redes hidrosanitarias, llámese de climatización. Vamos a implementar esta metodología y los conceptos que trae la metodología dentro de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a iniciar a hablar BIM como una metodología y básicamente es que BIM es una metodología de trabajo colaborativo y esa es la definición grande de BIM. Es una metodología de trabajo colaborativo que me va a integrar personas, procesos y herramientas para extraer e intercambiar información gráfica y no gráfica. Vemos que BIM en este momento sí es una metodología, pero lo importante una vez más es esa información gráfica y no gráfica que introducimos dentro de nuestro modelo, ¿cierto? Y que va a vincular a nuestras personas, a nuestros procesos y a nuestras herramientas dentro de nuestra organización de ciertas formas. Entonces, ¿cómo es la relación entre personas y procesos? Vamos a tener una estandarización. Voy a generar estándares para que mi flujo de trabajo sea un flujo de trabajo común para todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo es mi relación de los procesos y de las herramientas? Voy a tener un término que se llama interoperabilidad. ¿Cómo yo puedo utilizar diferentes software pero comunicarme de una manera eficiente? ¿Cómo puedo comunicarme entre diferentes herramientas de una manera que no me genere reprocesos, que me alimente la información, no importa la herramienta que utilice? Entonces, estos procesos y estas herramientas tienen una relación de interoperabilidad dentro de mi metodología. Y finalmente, las herramientas y las personas, ¿cómo puedo vincularlas para optimizar mi flujo de trabajo? Si antes yo trabajaba en herramientas CAD y ahora trabajo, no sé, en una herramienta BIM, ¿cómo yo puedo optimizar la creación de diferentes elementos en pro de mejorar y de optimizar mi flujo de trabajo? Entonces digamos que esas son las relaciones un poco más importantes de estos tres grandes pilares que son las personas, los procesos y las herramientas dentro de la metodología. Y como metodología introduce nuevos conceptos y vamos a pasar de manera un poco rápida pero detallada a través de esos conceptos y se introduce uno de los conceptos más importantes que es el BIM Manager y que muchas personas preguntan qué es ese BIM Manager y qué hace dentro de la organización. Entonces, bueno, ese BIM Manager es ese profesional BIM que conoce los flujos de información y de trabajo de la metodología, conoce sus protocolos, conoce sus estándares, tanto nacionales como internacionales, y conoce diferentes herramientas de trabajo BIM que le permiten liderar esa ejecución de implementación dentro de una organización o dentro de un proyecto. Entonces, esa persona que tiene conocimiento, digamos, de toda esta metodología que le permite tomar las decisiones adecuadas dependiendo de la organización en la cual implemente la metodología. Es un miembro muy importante dentro del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es esa persona que va a mantener la relación cercana con todos los agentes del equipo de trabajo. Entonces, como lo vemos en el esquema de ese BIM Manager, es un miembro más del equipo de trabajo, pero es esa persona que me va a relacionar los diferentes miembros, los otros miembros del equipo de trabajo con mi proyecto. Y es esa persona que me va a dar los estándares, esa persona que me va a controlar y me va a monitorear ese flujo de trabajo de todos los involucrados, cómo me tienen que entregar las cosas, en qué formatos me tienen que entregar las cosas, cuáles son los tiempos en los cuales tienen que subir la información.
cuál va a ser esa herramienta en la nube que vamos a utilizar. Y todos estos, digamos, requerimientos se establecen dentro de un documento que ya vamos a hablar de él, que es el plan de ejecución BIM, y él es el que lo redacta y él es el que monitorea y controla esa ejecución del proyecto. Si hacemos una pequeña analogía, digamos, con la vida real y con el trabajo, digamos, dentro de una orquesta, el BIM Manager sería ese director de la orquesta, ¿cierto? El que está siempre pendiente, monitoreando y controlando lo que hace cada uno de los instrumentos. ¿Cuáles serían mis protocolos y mis estándares? Esa partitura, ¿cierto? Esa partitura que tienen todos los músicos, que va a definir mis flujos de trabajo, que en este caso definiría cómo va la música, a qué tiempo, en qué armonía. Y finalmente, ¿quiénes son los miembros del equipo de trabajo? Pues todos los que hacen que todo pase, ¿verdad? La orquesta, o sea, sin orquesta no pasaría absolutamente nada. Los que tocan esa partitura y los que de cierta forma hacen parte del grupo de trabajo del BIM Manager, pero que el BIM Manager los está llevando de la mano para poder desarrollar el proyecto siguiendo la metodología. Entonces, como les decía, todos estos estándares y todos estos elementos se documentan en un plan de ejecución BIM. ¿Y qué es este plan de ejecución BIM? Es otro de los grandes conceptos importantes dentro de la metodología BIM. Y este plan de ejecución BIM es un documento anexo al contrato legal, es un documento contractual que me define esas bases y esas reglas y esas bases y esas, digamos, de cierta forma estandariza todos los procesos de mi proyecto de una manera inicial, de acuerdo a los requerimientos de información del cliente. De acuerdo a ese alcance que me dicta el cliente, él lo sintetiza en este documento y pues trae un estado de la misión, un alcance, controla un proyecto, planea recursos, tiene un plan de diseño, tiene lo que les digo, los cronogramas de intercambio de información, que es lo más importante, qué herramientas se van a utilizar, en qué versión, cuáles son los formatos de intercambio de información. Bueno, tiene todo esto, todos estos, digamos, parámetros iniciales de mi proyecto que me van a servir para que todos los miembros del equipo de trabajo tengan un flujo de trabajo estandarizado desde el inicio del proyecto. Este es un documento que se firma con el contrato del proyecto y que se inicia, o sea, pues digamos, se firma desde el inicio del proyecto. Entonces así todo el mundo está enterado desde ese inicio de cómo se va a manejar el proyecto y nadie va a estar desinformado, porque la desinformación, digamos, que es uno de los grandes problemas que la metodología quiere solucionar. Entonces, un plan de ejecución bien correctamente implementado aumentará sin duda las posibilidades de que un proyecto sea desarrollado con éxito, sea a tiempo y cumpliendo con ese presupuesto, justamente por ese proceso de estandarización que cumple desde el inicio. Y entonces, ¿cómo define o cómo mi BIM Manager define ese alcance alineado con BIM? Porque pues puede que mi cliente no conozca nada de BIM. Entonces, el BIM Manager, una de las tareas es tomar esos requerimientos de información del cliente y transformarlos en actividades BIM puntuales. Esas actividades BIM puntuales se conocen como usos BIM. Entonces, esos usos BIM son aquellas exigencias del cliente que están aterrizadas en actividades BIM puntuales, como les decía. En el esquema que tenemos aquí a la izquierda, podemos ver que aquí hay 25. Estos son 25 usos BIM definidos por un estándar de Estados Unidos que se llama el Penn State y que me define diferentes actividades. Entonces aquí yo tengo, digamos, en la parte de construcción veo coordinación 3D. Entonces este uso BIM me implica unas actividades a mis miembros del equipo de trabajo, a mis diseñadores, a mis coordinadores BIM, unas actividades específicas diferentes a un uso BIM de autoría de diseño, ¿cierto? Entonces, cada uso BIM me define unas actividades específicas que tengo que desarrollar y que me implican unos esfuerzos y unos tiempos definidos, ¿cierto? Un alcance, me definen un alcance. Estos usos BIM me ayudan a englobar ese alcance y que me permiten gestionar el flujo de trabajo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo que desarrollar 3 usos BIM para un proyecto, yo sé qué personas necesito, qué recursos necesito, yo sé qué tiempo se va a demorar cada equipo y yo sé con qué calidad de entregable me tiene que dar ese equipo dada la actividad. Entonces, de esta forma yo puedo gestionar mejor mi proyecto, ¿cierto? Aterrizado en la implementación de la metodología BIM. Y justamente este alcance tiene que expresarse en mis modelos de manera gráfica y de manera no gráfica en términos, digamos, de información o de metadata, que es lo que siempre hemos dicho.
¿Y cómo se define esa información? A través del LOD. LOD en mayúsculas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque LOD en mayúsculas se refiere al nivel de desarrollo. ¿Y qué es este nivel de desarrollo? Es básicamente una escala que me permite tener fiabilidad sobre la información que tengo sobre un modelo. Es decir, yo tengo una información, digamos, en este momento de esta unión de tubería, que es de la plantilla de PAPCO. Yo tengo información gráfica de esta unión de tubería, pero también tengo una información dentro de esos elementos, ¿cierto? Entonces tengo que pertenece, digamos, a un tipo que es de sanitaria PVC, tiene un LOD determinado, o sea, tiene una información gráfica ya determinada, tiene una URL de una especificación que está en Internet. Entonces, con este elemento que está en un LOD determinado, voy a tener más o menos información que en otro LOD. ¿Cómo se mide? Se mide en una escala de 100 a 500. Y vamos a ver en esa escala cómo se miden los elementos. Entonces yo tengo aquí otro ejemplo de una información que se puede ver en los estándares internacionales, como es el BIM Forum de Estados Unidos, y tengo para los mismos, digamos, para el mismo sistema de elementos, tengo diferentes LODs. Entonces podemos ver en la esquina superior izquierda que tengo en un LOD 200 toda la red, digamos, de agua doméstica, de tubería de agua doméstica, ¿cierto? Entonces tengo que en el LOD 200 simplemente necesito una geometría básica, ¿cierto? Un diámetro aproximado, una distribución aproximada, pero en el LOD 300, que es el siguiente nivel, ya tengo un tema de aislamientos, que es esa envoltura naranja que se ve en la imagen. Cuando paso al 350 ya voy a tener toda la parte de soportes, y cuando paso al 400 puede que gráficamente sea parecido al 350, pero debe tener más información o más metadata dentro de los elementos. Y a medida que avanza mi LOD, yo voy a tener más seguridad que ese es el elemento que voy a instalar en mi obra. Entonces, de cierta forma, a eso voy con el tema de fiabilidad. Que a medida que avanza ese LOD, hasta que llega a 500, que es ese as-built, es lo que ya instalé en mi proyecto, yo voy a tener más seguridad de que efectivamente esos van a ser los elementos que yo voy a instalar en el proceso de construcción. Y finalmente, pues todo esto, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible acceder a toda esta información que yo tengo guardada en la nube a partir de un CD? Y este CD, ¿a qué se refiere? Básicamente es un ambiente común de datos, por sus siglas en inglés, que me permiten almacenar y compartir la información en un flujo de información bidireccional. Yo puedo tanto subir información de mi disciplina como descargar información de otras disciplinas. Entonces así yo puedo tener flujos de trabajo transparentes, flujos de información transparentes, en donde yo comparto, pero también recibo información en tiempo real. ¿Y cómo se relacionan, digamos, todos estos conceptos en una etapa inicial o de una manera gráfica inicial de nuestra implementación? Entonces, inicio con un proyecto, ¿cierto? Que tiene un cliente que me da mis requisitos de información, mis IRs, y llegan a mi organización. Entonces, ¿qué pasa con esos requerimientos o con esa definición de alcance de mi cliente? El líder del proyecto, el director del proyecto, se la pasa al BIM Manager, y el BIM Manager lo que hace es traducir ese alcance en unos usos BIM y en un LOD determinado para todos los elementos del proyecto. Esto que me define un alcance BIM del proyecto que con el que yo puedo redactar mi plan de ejecución BIM. Entonces, mi plan de ejecución BIM tiene unos capítulos que es el alcance del proyecto, estándares generales, la forma en la cual se va a intercambiar la información, que ahí estaría todo el tema del CDE, esas herramientas que voy a utilizar para alojar la información, y demás capítulos, que en este momento, pues digamos que en una charla más técnica se puede evaluar todo lo que contiene el plan de ejecución BIM, pero que finalmente este documento, en una etapa inicial, se le va a distribuir a todos los externos, a la organización B, a la organización C, a la organización D, a los contratistas que tengan que dárselo, y al cliente para generar un flujo de trabajo estandarizado. Y esa justamente es la finalidad de la implementación de la metodología, generar un flujo de trabajo y un flujo de información estandarizado a partir de estos 5 conceptos claves que ya acabamos de revisar. Pero que es importante antes de aterrizar o antes de entrar en todo el tema de la implementación de la metodología BIM
en empresas, que pues no todo es bonito, ¿cierto? Implementar una nueva metodología tiene nuevos esfuerzos. Y hay un tema que son las implicaciones de implementar la metodología, ¿cierto? Y es que este es un gráfico de Patrick McLeamy, que es muy conocido si ustedes alguna vez han escuchado de BIM. Este es el gráfico que me define cómo cambia la distribución de esfuerzos con la implementación de la metodología BIM. Entonces aquí en este momento la curva que está negra, la curva que es negra aquí, podemos ver que es el proceso tradicional de diseño, ¿cierto? Como construimos actualmente, como diseñamos o como manejamos los proyectos de construcción actualmente, que es en las etapas de diseño tengo unos esfuerzos pequeños, pero en la etapa de construcción es donde tengo una focalización de esfuerzo, ¿cierto? En la etapa de construcción es donde llegan todos los, digamos, errores de coordinación que no se tuvieron en la parte de diseño, y allá es donde voy a empezar a arreglármelas, a que cambie este tubo por otro, a que desvíe este tubo por acá, reprocesos, ahí es donde va a tener esa focalización de esfuerzos y por tanto voy a tener más costos, mayores tiempos y menor calidad en mi proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me implica BIM? ¿Qué es esta curva amarilla? Entonces, me implica que a través del modelado de información transporto todos mis esfuerzos a la parte de diseño. ¿Y eso qué significa? Que las empresas que son exclusivamente de diseño, pues van a recibir mayor impacto de la implementación. Van a tener que planificar más, van a tener mayores, digamos, reprocesos dentro de su proceso de diseño para entregar un producto con mayor calidad que en la etapa de construcción genere menores esfuerzos, ¿cierto? Entonces yo en la etapa de diseño es donde voy a preparar todo para entregarle a mi etapa constructiva todo ya modificado. Las redes coordinadas, las especificaciones puntuales de los elementos, y en mi etapa de construcción ya no tenga esos desperdicios de tiempo, esos sobrecostos y esa disminución de la calidad de mi producto final. Entonces esa es una implicación que hay que tenerla en cuenta porque muchas de las empresas de diseño dicen, oiga, pero yo implementé esta metodología, a mí me prometieron costos, optimización de costos, a mí me prometieron optimización de tiempos y no lo veo. Es porque básicamente todos los esfuerzos que yo estoy aplicando en la construcción se me van a ir a mi proceso de diseño. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para empezar a hablar, discúlpenme, de todo el proceso y toda esta etapa de implementación de la metodología dentro de mi organización. Entonces, antes de iniciar, es importante que la implementación comience con dos acciones dentro de cualquier organización, de arquitectura, estructuras, de redes hidrosanitarias, redes de climatización, lo que sea. Y es, primero, la gerencia técnica debe tomar la decisión, debe estudiar la decisión de implementar BIM y de manera organizada tomar la decisión para implementarla. Lo vamos a implementar a lo largo de toda nuestra organización. Y segundo, se realiza la integración de un BIM Manager o un equipo BIM que lidere el proceso de implementación, ¿cierto? Entonces, la gerencia técnica toma la decisión, implementan el equipo BIM, buscan a los profesionales acordes a su organización, que tengan la experiencia, que tengan las competencias, y las integran. Y en ese momento inicia nuestro proceso de implementación. Entonces, ¿con qué inicia nuestro proceso de implementación? Con un diagnóstico. ¿Y cuál es el propósito de este diagnóstico? Pues es desarrollar un análisis detallado de la organización. ¿Por medio de qué? De entrevistas, que el equipo BIM se siente con los departamentos, que el equipo BIM se siente con los directores, le pregunten sobre el funcionamiento del departamento, qué herramientas utilizan, cómo las utilizan, en qué están invirtiendo más tiempos en el proceso de diseño. Entonces, investiguen a fondo las problemáticas y, digamos, las cosas también buenas de nuestro departamento y en general a lo largo de toda nuestra organización. ¿Cierto? Todo el resultado de estas entrevistas se va a documentar dentro de digamos, un recurso que se llama la matriz de madurez BIM, que ya vamos a ver en detalle qué es esta matriz, cómo se compone, cómo la lleno, cómo la desarrollo y qué me arroja. Y finalmente, a partir, digamos, de los resultados de esta matriz de madurez, estimar una inversión inicial, ¿cierto? Porque esta metodología, y hay que decirlo, esta metodología incurre en muchos costos iniciales, pero pues que a su vez a largo plazo se va a ver un retorno en la inversión.
Entonces, esos son los tres primeros análisis que se deben hacer en el diagnóstico y vamos a detallar más qué es esa matriz de madurez, porque a partir de esa matriz de madurez, y yo me atrevería a decir que esto, junto con las entrevistas, pues digamos que es lo más importante en un proceso de diagnóstico y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se compone esta matriz de madurez? Tiene diferentes capítulos, tiene diferentes ítems dentro de ese capítulo, tiene una descripción detallada de esos capítulos y de esos ítems, tiene un entorno de madurez y tiene una calificación actual y objetivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo dentro de mi capítulo de estrategia, tengo mi ítem de misión y metas a nivel organizacional en cuanto a BIM y voy a sacar un nivel actual. Entonces, cuando yo hago mi proceso de entrevistas, yo como BIM manager digo, listo, en esta organización hay unas metas BIM específicas o tienen una idea de lo que quieren en BIM y entonces a partir de eso yo tengo un nivel actual y ese es el que voy a seleccionar aquí, ¿verdad? Entonces visión BIM y objetivos BIM, entonces no hay una visión, de las entrevistas yo saqué que no hay una visión, entonces el nivel actual pongo que pues no hay una visión actual, ¿verdad? Y me voy a un nivel objetivo, me voy a donde quiero llegar en mi primer proceso de implementación, ¿cierto? Entonces quiero que hayan metas específicas y que sean medibles y en visión quiero que la visión corresponda a una misión. Entonces yo a partir de esa misión tenga una visión a nivel BIM. Entonces yo tengo en dónde estoy actualmente y a dónde quiero llegar. ¿Y qué saco de esta matriz de madurez? Pues primero unos resultados, que es lo que yo les estaba diciendo. Tengo diferentes capítulos, estrategia, usos BIM, procesos, información, que me lo dictamina mi matriz de madurez y voy a tener a dónde quiero llegar. Entonces, de azul, la región azul, podemos ver que es el nivel actual y el nivel objetivo es mi región naranja. Entonces, de esta forma yo puedo trazar mis estrategias, puedo empezar a revisar de qué manera voy a llegar de mi punto A a mi punto B, qué recursos necesito, qué personal necesito, qué software necesito, qué hardware necesito, y con eso trazar nuestro siguiente punto de la implementación, que es la estrategia. Entonces, tengo mi estrategia y voy a empezar a definir esos puntos de mi estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la estrategia? Es la propuesta de implementación de la metodología dentro de la organización. Entonces, ¿qué puntos tengo dentro del desarrollo de mi estrategia? Entonces, tengo que generar una estrategia de gestión del cambio. Tengo que ver cómo los agentes, absolutamente todos los miembros de mi equipo de trabajo que hacen parte de mi organización, tienen que cambiar la mentalidad. Oigan, nos vamos a pasar a BIM. Oigan, ya no vamos a utilizar AutoCAD. Oiga, hay que hacer un esfuerzo. Y todas esas estrategias para gestionar ese cambio, cambiar la mentalidad de las personas. Y ese es uno de los pasos más difíciles y es uno de los pasos que más hay que echarle cabeza en el proceso, digamos, de estrategia de implementación, porque es cómo yo le cambio ese chip a mi organización, a los miembros que componen mi organización. Como yo les voy a decir, oiga, venga, es que BIM tiene estos beneficios, oiga, es que usted se va a demorar menos, oiga, es que tal cosa, es que tal otra, es que vamos a poder ser más integrados. Y esa gestión del cambio es supremamente importante en la implementación. Después viene un tema de software. ¿Y por qué viene este tema de software? Porque no es el mismo software que yo voy a utilizar para una empresa de iluminación, el mismo que yo utilizo en una empresa de HVAC. Entonces, dependiendo de la empresa, y de cierta forma, no es lo mismo yo utilizar un software para las redes hidrosanitarias de un edificio a yo utilizar las redes hidrosanitarias pero de un proyecto vial. Entonces, todas estas diferencias dentro de los diferentes, digamos, componentes de mi organización es donde yo voy a definir qué software necesito para una actividad determinada. Y si yo soy una organización grande y tengo diferentes departamentos, entonces evaluar qué software me sirve para cada departamento y de qué manera yo puedo gestionar la implementación de ese software, si todos hacen parte de una casa matriz o no, dentro de mi organización, ¿cierto? Lo siguiente sería el hardware. ¿Qué computador yo necesito para que me permita correr el software que yo voy a comprar, ¿cierto? Entonces yo necesito evaluar también todo ese tema de infraestructura en términos de hardware para soportar todo el software y todos los cambios que yo le voy a generar a mi organización. Y el contenido, y esto es muy importante, toda la parte de estandarización de contenido. ¿Por qué? Porque la estandarización de contenido es lo que va a hacer que mis procesos, dentro de mi proceso de diseño, se hagan más efectivos. Entonces, pongamos un ejemplo, yo tengo un proyecto en este momento de unos baños en una vivienda
y tengo que modelarle las redes hidrosanitarias, ¿cierto? Entonces no es lo mismo si yo inicio desde cero con librerías genéricas que me da un programa aleatorio, que si yo tengo unas librerías ya específicas con un nivel de detalle, ya un nivel de desarrollo, discúlpenme, un nivel de desarrollo ya avanzado, que me permita hacer análisis rápido, por ejemplo, las bibliotecas de PAPCO, que ya tienen toda la parte sanitaria. Entonces yo puedo de manera rápida modelar todo mi sistema hidrosanitario y no tengo que demorarme en el proceso de diseño, en la definición de un detalle, de un nivel de información, sino que simplemente me utilizo esta información que ya está creada, estas plantillas y estos elementos, y modelo de manera rápida pues todo lo que tiene que ver con mis redes, ¿cierto? Entonces ya después tengo un poco más de rapidez en el proceso de modelado y qué beneficios tengo con la utilización de este contenido ya estandarizado. Pues básicamente rapidez en el proceso de modelado, estandarización de producto interno, lenguaje común y finalmente un incremento en la productividad, ¿cierto? Entonces, finalmente después del contenido ya vienen todos los procesos, todo el tema del plan de ejecución que ya hablamos y un proyecto piloto muy pequeño dentro del equipo BIM para testear todo, digamos, todos estos campos o todas estas acciones de estrategia que yo tenía anteriormente. Después de esto sigue la formación, que es básicamente el entrenamiento del personal existente en software, tanto en software como en procesos. Todo lo que yo desarrollé ya en mi proceso de estrategia se lo voy a comunicar a mi organización. Entonces genero planes de capacitaciones, creación de roles y perfiles, que es básicamente qué persona va a desarrollar una responsabilidad específica BIM, integración de nuevo personal si lo necesito, si necesito un coordinador BIM porque antes no lo tenía y no lo pude capacitar, integro ese nuevo personal y algo que es muy importante que es un proyecto piloto de la organización. Entonces, ¿cómo desarrollo ese proyecto piloto? Y es muy importante este proyecto piloto, el primerito que haga cualquier organización, evaluarlo y tomar una decisión que realmente sea pensando en toda la organización y no digamos en intereses particulares. ¿Y cómo se evalúa un proyecto mediante, digamos, un proceso formal como es la matriz de implementación BIM en un proyecto? Esta matriz es creada por la Universidad de Harvard del año 2012 y evalúa diferentes parámetros para pues seleccionar el proyecto piloto que sea más viable para una organización. Pero entonces, ¿qué parámetros evalúa esta matriz? Evalúa el ciclo de vida del proyecto y este se refiere básicamente a las etapas que involucra el proyecto con la implementación de la metodología. Entre más etapas incluya, va a tener más puntaje y pues esto básicamente se evalúa porque no es lo mismo tener un proyecto donde BIM se vaya a utilizar simplemente en la etapa de diseño a tenerlo en un proyecto en donde se vaya a utilizar en diseño y en construcción, ¿cierto? Entonces el siguiente es el programa del proyecto y este es básicamente en vez de programa podríamos utilizar el tipo de proyecto porque no es lo mismo tener pues un proyecto complejo de servicios médicos a tener uno residencial, ¿verdad? Entonces este tipo de proyecto también se evalúa, el tamaño del proyecto, el presupuesto que tenga el proyecto y si el presupuesto incluye la implementación de la metodología o no, la programación, todo el tema de cronogramas, si el cronograma incluye todos los procesos nuevos que va a traer BIM, por ejemplo, en coordinación 3D uno genera informes de interferencias y los reenvía y las personas que tienen una interferencia con otra disciplina tienen que corregirlos y volver a enviar el modelo. Entonces, digamos, estos tiempos tienen que estar dentro de la programación de mi proyecto, el Project Delivery Plan, que es básicamente si BIM o la implementación de la metodología BIM se encuentra dentro de los requerimientos del proyecto, de una forma en la que pueda controlar. Entonces, si dentro del proyecto se exige o no BIM y todo el tema de estandarización, las capacidades del equipo que tenga la organización y la documentación existente. Entonces, básicamente yo determino un puntaje máximo que radica en impacto o tiene unos impactos y unos esfuerzos asociados, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un proyecto de gran tamaño, me va a impactar a mi organización de manera positiva, pero me va a generar un esfuerzo mucho más grande que otros proyectos. Y pues finalmente se le da un puntaje real de un proyecto específico. Ya vamos a hacer unos ejemplos
y para que entiendan un poquito más de este tema. ¿Y cómo se evalúa? Una vez yo selecciono, una vez yo pongo estos puntajes dentro de mi matriz de implementación del proyecto, pues básicamente lo mido en un gráfico de impacto versus esfuerzo y voy a tener que mi resultado me va a caer en alguno de estos 4 cuadrantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esos 4 cuadrantes? Entonces, el cuadrante número 2 dice proceder, o sea, si el resultado de la matriz de implementación del proyecto cae sobre proceder, es que yo ese proyecto lo puedo ejecutar sin ningún problema, ¿cierto? Si me sale rechazar, ese proyecto no es viable para desarrollar un proyecto piloto dentro de la organización y el cuadrante 1 y 3 me indican investigar, pero ¿qué quiere decir ese investigar? Pues consultar con los equipos de trabajo si es viable desarrollar el proyecto. Porque si vemos es en los puntos en donde puede tener un gran impacto en la organización, pero tiene unos esfuerzos muy grandes, o puede tener un impacto muy bajo en la organización, pero unos esfuerzos bajos. Entonces, investigar la implementación de la metodología en estos proyectos, pues consultarlo con los equipos de trabajo para ver si sí sería bueno implementarlo o no. Y bueno, ¿cómo cambia esto a medida que yo modifico, digamos, esos puntajes en mi matriz? Por ejemplo, yo cambio el programa del proyecto y el tamaño. Entonces, si cambio estos dos campos, mis esfuerzos se reducen y mi proyecto ya daría un resultado favorable. Si le cambio otros campos más, ya voy a tener que el impacto es bajo y que el esfuerzo es mucho, entonces no puedo desarrollar ese proyecto piloto. Y si le cambio otros valores, pues ya se me va a ir a la otra parte de investigación. Entonces, finalmente, pues esto me sirve a mí para desarrollar ese primer proyecto piloto y pues valorarlos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenía preparado 2, pero creo que va a tocar hacer este solamente. Y es básicamente, tengo una empresa de climatización que tiene 4 de 20 personas capacitadas en BIM y tengo proyecto de un centro médico. Solamente es diseño, es un proyecto hospitalario de 100.000 metros cuadrados, hay un cronograma y un presupuesto apretados y el cliente solo me exige planos del proyecto. O sea, el modelo no hace parte de los entregables y tengo una arquitectura que tiene un modelo 3D, pero no está estandarizado, o sea, no tiene protocolos, no tiene nada, simplemente es un modelo que ellos desarrollaron, pero no está estandarizado. Y a mi firma le toca hacer toda la parte de climatización, ¿cierto? Y HVAC. Entonces, ¿qué me dice la matriz? Básicamente, yo evalúo digamos, los diferentes requisitos de este proyecto y tengo este resultado, ¿cierto? Entonces, investigar. ¿Y por qué investigar? Porque me toca o invertir en un equipo capacitado, ¿cierto? Tengo en capacidad del equipo y un resultado muy negativo, entonces lo que me va a incrementar mis esfuerzos. Tengo implicaciones en el proceso de diseño, como es solamente diseño y no diseño y construcción, el ciclo de vida del proyecto va a tener, digamos que, también una puntuación baja. Y pues también voy a tener que es un proyecto muy grande, tiene un tamaño muy grande, tiene un programa muy grande, lo que me implica un impacto grande, pero también unos esfuerzos muy, muy grandes. Diferente a si yo tengo el mismo proyecto, pero tengo una empresa que tiene un personal capacitado, tiene todos los empleados capacitados, ya no es solo diseño, sino diseño y construcción, ya se exige la implementación de la metodología BIM en el proyecto y ya hay un proceso estandarizado, entonces tengo que hacer las redes de red contra incendios y las sanitarias y vuelvo y evalúo, digamos, la situación y vuelvo y tengo un impacto grande, pero también un esfuerzo un poco grande. Entonces necesito investigar y básicamente es que los esfuerzos en el proceso de diseño y construcción son muy grandes de acuerdo al tamaño del proyecto. Y aquí en la misma empresa de red hidrosanitaria voy ahora a aplicarlo en un edificio residencial. Entonces le cambio el programa del proyecto y el ciclo de vida del proyecto y el tamaño y vamos a ver que los resultados ya me dicen proceder. Entonces todos estos componentes los evalúa esta matriz para tomar una decisión favorable para la empresa y que no demande una inversión un poco más grande de lo que se tiene que hacer para un proceso de implementación. Entonces estas herramientas me sirven mucho para mi proceso de implementación. El siguiente paso es la integración y mecanismos de integración con terceros, hacer un kick-off con contratistas, hacer un seguimiento a esa implementación de los contratistas. Oiga, usted está implementando BIM
no lo está implementando, nosotros ya lo estamos implementando, queremos que usted haga parte de nuestro proceso. Y finalmente, otro proyecto piloto con contratistas. ¿De qué me va a servir este proyecto piloto? Evaluar una relación directa entre cómo nos vamos a coordinar en proyectos ya reales con respecto a la implementación de la metodología BIM. Y si vemos aquí las imágenes, ya vemos un proceso de coordinación avanzado, en donde las diferentes empresas, HVAC, comunicación, telemática, iluminación, ya tienen un grado o un nivel avanzado de coordinación, lo cual me permite llegar a estos niveles de madurez en un proyecto, donde ya todo está coordinado y tengo un mayor esfuerzo en diseños, una mayor planificación y esto resulta en una optimización de costo, de calidad y de tiempos de mi proyecto, ¿cierto? Finalmente, empiezo a aumentar la productividad. ¿Y cómo hago para aumentar la productividad de mis procesos de diseño? Entonces, en esta etapa de aumento de la productividad, me voy a la optimización de procesos dentro del proceso de diseño y construcción. Entonces ya empiezo a ver un tema de automatización de procesos, que es utilizar, digamos, APIs, no sé si han escuchado de Revit, una que se llama Dynamo, en Archicad se llama Grasshopper y en Rhino se llama Grasshopper, y es básicamente utilizar la información de los modelos a mi favor y que el computador trabaje a mi favor. Interoperabilidad, que ya es la forma en cómo me relaciono, que lo tocábamos al inicio de la presentación, cómo me relaciono entre diferentes herramientas, y un proceso que se llama preconstrucción y prefabricación, en el cual yo construyo mi modelo virtual antes de construir mi proyecto real con el fin de reducir o pues de optimizar tiempos y costos en obra, ¿cierto? El siguiente ya es toda la parte del seguimiento y el monitoreo del proceso de implementación. Entonces voy a tener que medir cuáles fueron mis dificultades en el proceso de implementación, todas las lecciones aprendidas, una evaluación de la etapa de implementación, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué puedo reutilizar y una preparación para una nueva etapa de implementación. Entonces finalmente cierro esa etapa y inicio una nueva, que ya lo vamos a ver en otro esquema, pero lo importante aquí es que la estrategia y el diagnóstico como pilar de la pirámide es lo que tiene mayor importancia, mayor impacto en mi proceso de implementación y es lo que me va a definir los mayores beneficios. Si yo desarrollo un buen diagnóstico y una buena estrategia, los beneficios de mi etapa de implementación van a ser muchísimo mayores que si tengo, pues, digamos, un diagnóstico y una estrategia no tan buenas, ¿cierto? Y finalmente, lo que este esquema me indica es que es cíclico. Entonces, yo inicio con mi diagnóstico y mi estrategia, cumplo todo el proceso de implementación y cuando llego a seguimiento, vuelvo e inicio un nuevo proceso de implementación mediante un nuevo diagnóstico, una nueva estrategia y así, una nueva formación, integración, dependiendo de los resultados del diagnóstico y de la estrategia, ¿cierto? Y finalmente concluir con los beneficios, ¿cierto? Y esos beneficios aterrizados en los tres diferentes pilares de la implementación de la metodología, que es en personas, pues vamos a tener una mayor competitividad del equipo de trabajo a nivel organizacional y personal, vamos a tener una integración de los equipos de trabajo y se promueve un ambiente colaborativo, ¿cierto? En tiempo real. En toda la parte de procesos voy a tener una mayor planificación del proyecto a partir de la estandarización de los procesos, una optimización de los flujos de trabajo existentes y una disminución del impacto generado por los cambios en las diferentes etapas del proyecto. Un cambio a mí no me va a generar tanto impacto como lo solía tener antes. Voy a tener una mejora en la calidad del producto final y una optimización en los costos y tiempos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y finalmente voy a tener una transparencia, que yo creo que es algo muy importante que resaltar y que esta metodología me da, que es ese flujo de información y de trabajo transparente y que yo pueda revisar todo lo que mis compañeros o los miembros del equipo de trabajo están desarrollando. Entonces, de cierta forma, desarrollo esa transparencia y de esta forma, pues voy a mejorar muchísimo mis proyectos y la entrega del producto final, que es tan importante. Perfecto, creo que el espacio quedó perfecto para un tiempo para preguntas. Hola Daniel, acá tenemos algunas preguntas. Preguntan, Sí, ¿cómo se usa el ingreso de la información o se genera la data de información del proyecto en Revit?
Perfecto. Ese data, los elementos tienen unas propiedades que se llaman parámetros. Entonces, a medida que yo en Revit puedo generar nuevos parámetros, crear nuevos parámetros, no importa si son de tipo, de familia, de instancia, compartidos, esos parámetros son los que a mí me sirven para, en otras herramientas, utilizar esa información, la información que yo, eh, digamos, le consignen esos parámetros. Entonces los parámetros es la forma en la cual se traduce, digamos, esa metadata dentro de Revit. Pregunta acá, buenos días. ¿Hay un curso o una carrera para llegar a ser un BIM manager? Bueno, esto es un tema muy controversial. La verdad, hay muchas personas que dicen que un BIM manager puede hacerse pues, con base obviamente en toda su carrera profesional y su experiencia, pero pues yo creo que eso o bueno, eso parte de la necesidad. Los ingenieros civiles, antes de que la ingeniería civil fuera una carrera, partió de la necesidad de un conocimiento y se fueron generando, digamos, cursos asociados a esta carrera, ¿cierto? Entonces, digamos, hay un material educativo que se está generando por ser un tema que es relativamente nuevo, que lo tiene, digamos, no sé, Academia, ADIC, el SIGURAT, que lo forman a uno, o sea, le dan a uno todo el conocimiento teórico y práctico en términos de herramientas que lo pueden formar a usted, pero yo creo que es importante pues todo el tema de la experiencia y la experiencia en estos temas tan nuevos es el nivel de confianza que a uno le permitan algunas organizaciones. Entonces, para responder la pregunta más puntualmente, sí hay unos cursos educativos, pero también es muy importante la experiencia y la confianza que tienen las organizaciones para implementar este tipo de metodologías nuevas e innovadoras eh, dentro de, pues a lo largo de la vida o del perfil profesional. Luego preguntan, buenos días. Al final de la presentación son tan amables de mostrar la curva de implicaciones. Ah, claro, sí, sí, señor. Vamos a ponerlo por acá. No, espera, lo veo como- No sé si haya otra pregunta o haya una pregunta Sí, claro. relacionada al gráfico. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que una organización empresa implemente BIM? Pues bueno, estos, digamos, o sea, los pasos que yo les acabo de mostrar son unos pasos genéricos que funcionan, pero depende mucho de ese diagnóstico que se haga. Y por eso, digamos, hice tanto énfasis en ese diagnóstico como lo más importante, porque dependiendo de ese diagnóstico, de la actividad que ejecuta la empresa, del alcance que tenga la organización, no es lo mismo implementar en una empresa que solo sea de diseño, así es una empresa de diseño y construcción, así es solo una empresa de construcción. Eh, Tiene, digamos que todas esas variables que tienen las diferentes empresas son las que se evalúan y todos esos riesgos son los que se evalúan en la etapa del diagnóstico. Y estas son algunas estrategias que se utilizan a nivel general, o sea, los grandes capítulos, pero las estrategias varían dependiendo de ese diagnóstico y dependiendo de la actividad de las organizaciones. Luego preguntan, ¿las librerías pueden usarse como SIM con CPMEP directamente? No sé si lo leí Ahí bien. sí. Sí, sí. Bueno, aquí lo respondo yo. Eh, no se puede hacer de esta forma. Nuestras librerías están desarrolladas para ser utilizadas en Revit. En su momento en la organización tomamos la decisión de utilizar Revit teniendo en cuenta que este es el software más utilizado a nivel mundial, a nivel LATAM, y también mirando específicamente por cada país, y asimismo es el software más utilizado para la componente MEP, debido a que es el que ofrece la mayor, digamos, comodidad para esta componente. Por supuesto, mediante una plataforma como lo es IFC, esta plataforma neutral de datos, en BIM es posible transferir cualquier modelo entre distintos softwares, pero el diseño y la modelación con estas librerías es exclusivamente en el software Revit.
Luego preguntan, buenos días, ¿ya cuentan con librerías para tuberías eléctricas tipo liviana y SH40? Bueno, SH40. teniendo en cuenta, sí, teniendo en cuenta que este webinar lo estamos ofreciendo a nivel Latinoamérica y cada país tiene su respectiva oferta y su nivel de avance en el desarrollo de nuestras librerías, voy a responder para donde ya tenemos estos productos, digamos en Colombia, ya tenemos las librerías de la línea eléctrica con esos productos que se mencionan. También los tenemos disponibles en Ecuador y en los demás países donde tenemos productos para línea eléctrica que aún no estén disponibles, van a estar disponibles próximamente. Luego preguntan, ¿es más fácil implementar un equipo BIM como lo explicaste o trabajar con una empresa que ya se dedica a esto y trabajar outsourcing? Yo la verdad prefiero y recomiendo que implementen un equipo BIM. ¿Por qué? Por toda la parte de soporte. Muchas veces con muchas organizaciones en donde he ingresado a implementar que tuvieron una previa experiencia digamos, con una organización de outsourcing, es que el soporte no era tan efectivo. Y no voy a decir que es malo, porque puede que sea muy bueno el soporte, pero no era tan efectivo. Si ellos tenían una duda que solucionar con respecto a algún proceso, con respecto al BEP, pues digamos que un equipo in-house le va a dar a uno una facilidad mayor. Eh, También una facilidad para adecuarse un poco más, generar nuevos procesos de automatización. eh, a nivel, y pues a nivel de experiencia, la verdad creo que las empresas han tenido mejor experiencia con equipos in-house que con outsourcing. Luego preguntan, ¿cuándo algo da negativo para incluirlo en ese cuadro? En la matriz de implementación o en la matriz del proyecto piloto. Supongo que es de la del proyecto piloto. Ah, listo, perfecto. No, veamos aquí, cuando da cuando da negativo, o sea, cuando da rechazar, es básicamente que los esfuerzos son muy grandes, los esfuerzos del equipo de trabajo van a ser muy grandes y el impacto en la organización no va a ser tan grande. Un ejemplo, a ver, aquí yo creo que tengo este punto, acá. Por ejemplo, en este resultado, la matriz me va a dar negativo, ¿cierto? Entonces, ciclo de vida del proyecto. ¿Esto qué significa? Que solo hay una etapa definida. O sea, que no va a tener diseño, construcción y mantenimiento, operación y mantenimiento, sino solo tengo una etapa. Puede que sea diseño. Entonces, el puntaje va. El programa del proyecto puede que sea un tipo de proyecto que no sea tan, digamos, que no sea tan fácil de utilizar en la implementación de la metodología. El tamaño, que a pesar de que es grande, 8 de 10, pues no es tan grande, que haya un presupuesto limitado y una programación limitada, que tanto el presupuesto como la programación no tengan en cuenta la implementación de la metodología. Entonces, pues ustedes cuando implementan BIM van a tener que generar unos nuevos procesos, unos nuevos esfuerzos, tener unos miembros del equipo de trabajo que de pronto pueden costar un poco más. Entonces ustedes, digamos que los costos operacionales de desarrollar este proyecto pues van a ser mucho más para un presupuesto que no tiene en cuenta la implementación de la metodología, lo que hablábamos de la programación. Ustedes sí tienen que coordinar toda la parte de sus diseños, si son, no sé, climatización, una empresa de climatización, y tienen que hacer toda la parte de coordinación, pues la programación influye mucho, porque si ustedes les piden o si tienen un cronograma muy corto, pues no van a poder llegar al nivel de detalle, al nivel de desarrollo que la empresa les exige. El Project Delivery Plan es si básicamente ustedes quieren implementar en ese proyecto la implementación de la metodología a nivel interno, ¿cierto? Porque este proyecto piloto es a nivel interno, ustedes con ustedes, y pues el cliente lo único que les exige son planos, no les exige el modelo, ¿cierto? Entonces ustedes no tienen que entregar ese modelo, entonces ustedes están haciendo un proyecto in-house que es muy complicado, que no es tan fácil de ejecutar, y tienen un equipo que no está capacitado, tienen una empresa, no sé, por decirlo, tienen 12 personas y solo 5 saben de BIM, y solo esas 5 van a ejecutar ese proyecto. Entonces, aquí ustedes tienen un impacto mediano,
pero que les genera esfuerzos por el ciclo del proyecto, porque diseño es la etapa que más genera esfuerzos, por lo que decíamos en el gráfico McLean. El programa del proyecto no ayuda, no es un proyecto significativo para la empresa, no es un proyecto que a ustedes les va a servir para mostrarlo, digamos, en su portafolio. Es de un tamaño mediano grande, pero pues que no tiene tanto exacto, no tiene tanto, digamos, como impacto. Tiene un presupuesto bajito, una programación bajita, no tiene estándares. Entonces ustedes, digamos, si no tiene estándares, ustedes les pueden enviar un modelo arquitectónico que ni siquiera pues cumpla con los requisitos mínimos, y tienen un equipo que tiene unas capacidades pues que no están a la totalidad del equipo. Entonces se acumulan muchos esfuerzos y el impacto que va a tener en la organización va a ser muy bajito. Entonces ahí es cuando ustedes dicen, no, definitivamente este proyecto se nos sale de las manos y simplemente seleccionemos otro que tenga otras condiciones y ya. Entonces ahí es cuando daría la parte negativa a un proyecto. Luego tenemos otra acá que dice, buenos días, según la experiencia de ustedes, ¿cuándo puede ser el tiempo promedio para que una empresa pueda adaptarse a la metodología BIM? ¿Y qué factores pueden afectar positiva o negativamente en este proceso de implementación? Bueno, listo. El tiempo, como lo decíamos ya en la parte final de que esto es algo cíclico, es importante definirle a la gerencia cuánto va a durar su primera etapa. Y en una organización que estuve recientemente, la primera etapa duraba aproximadamente un año y medio, justamente por todo lo que tiene que ver con la parte de formación, con la parte de integración con terceros, toda esta parte de proyectos piloto, un año y medio para una implementación, una buena implementación, pero pues que obviamente va a requerir una nueva etapa y unos nuevos tiempos, ya con todo lo que se tiene, pero aplicado, digamos, a llegar a otro nivel. Entonces, lo que veíamos en la matriz de madurez, una vez finaliza esta etapa, si yo alcancé los objetivos que tenía en esa matriz de madurez, me impongo nuevos objetivos, ¿cierto? Hasta llegar a un nivel maduro dentro de la organización. ¿Y qué variables pueden afectar? El tamaño, la cantidad de departamentos, otro que es muy importante, el nivel de procesos que ya tenga la empresa. Por ejemplo, si manejan una ERP, que es un sistema de manejo de información de la organización, si ya manejan ERPs, pues es un poco más sencillo que si no manejan, que si todos los departamentos funcionan como una célula independiente, o que si ya tienen un proceso de integración, si ya conocen de BIM, si ya modelan, digamos, dentro de Revit. En una ocasión entré a una organización que ya todos los diseñadores eran arquitectos y ya utilizaban Revit. Entonces simplemente no tocaba capacitarlos a todos, sino darles una formación enfocada en unos roles y unas responsabilidades que tenían que desarrollar. Entonces depende, digamos, todos estos diferentes factores influyen en esa capacitación, digamos, en ese proceso de implementación, disculpen. Y en eso, pues finalmente influye en esos tiempos. Gracias. Después pasamos a otra que dice, en su experiencia, ¿los clientes en Colombia son conscientes que desarrollar un proyecto bajo la plataforma BIM demanda un costo y tiempo mayor que el desarrollo del mismo proyecto bajo los métodos convencionales? Para responder a eso, yo creo que no. O sea, los clientes no son, en este momento los clientes no exigen mucho en Colombia la implementación de BIM. Los que están exigiendo en este momento son los directores del proyecto. Por ejemplo, un cliente quiere, no sé, su edificio, o un cliente tiene unas oficinas y contrata a una empresa de arquitectura para que diseñe sus oficinas. Es esta empresa de arquitectura la que empieza a exigir o la que empieza a demandar la implementación de la metodología BIM. ¿Qué hace esta empresa, digamos, que es la que trata con el cliente? Pues le enseña, y justamente eso hace parte de este proceso de integración de la metodología, que es informarle a los terceros. Tal vez ahí puse
actividades con contratistas, pero también con los clientes, de enviarles comunicaciones, y también hace parte, digamos, de esa estrategia de gestión del cambio, informar que usted está implementando la metodología, para que de cierta forma el resto del sector también se movilice, también se informe de que usted está desarrollando, pues, la implementación de la metodología. Algo que he visto en muchos proyectos es que, pues, no son conscientes, digamos, que implican mayores esfuerzos y por tanto demanda una mayor rentabilidad, un mayor costo operacional para la empresa. Pero algo que sí es muy importante que nunca hagan, y es cobrar, digamos, si ustedes cobran por sus diseños 100 pesos, un ejemplo, no decir, listo, entonces nuestro diseño vale 100 pesos, pero como es con BIM, entonces el diseño vale 100 pesos y la modelación BIM cuesta 50 pesos. No hagan eso, porque entonces ya van a predisponer al cliente o a la persona a que ustedes van a como a hacer más, cuando en verdad pues estamos entregando pues los diseños finales y unos diseños coordinados, que es la finalidad de cualquier organización. Lo importante, mezclen este costo como un costo global de diseños. No lo cobren por separado, porque hemos visto muchas veces que las personas hacen eso, las organizaciones hacen eso. Cobran el diseño aparte y le agregan un sobrecosto por la modelación en BIM. No hagan esto, porque la tendencia que genera esto es a que los rechacen y que busquen una organización que justamente los mezcle, para que no haya, digamos, oiga, pues usted me está cobrando por unos diseños que deben estar coordinados, que deben estar bien, que deben ser funcionales, tanta plata, y simplemente por la modelación, que sí genera esfuerzos nuevos, pero que eso ya hace parte de su organización, de los procesos dentro de su organización. Entonces es importante que este cambio, dentro de la gestión del cambio de la organización, entre como, listo, sí es verdad que vamos a generar más esfuerzos, los costes van a ser más grandes, los costes operacionales, pero no compartan eso o sea, no compartan, como dicen por ahí, no laven la ropa sucia por fuera de casa. Luego tenemos otra que dice: cuando se va a implementar únicamente en un proyecto de construcción por exigencia del cliente, se requiere realizar todos los pasos expuestos, deberían tener, por ejemplo, una matriz de diagnóstico. Bueno, la idea, o sea, cuando a ustedes les llega un proyecto, pues la idea es que ustedes sí ya tengan un proceso de implementación avanzado, ¿no? Muchas veces lo que pasa con muchas organizaciones es que les llegan los proyectos y en medio del proyecto es que empiezan a desarrollar el proceso de implementación. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con estas organizaciones? Que el BIM manager que está implementando la organización, justamente por la necesidad, empieza a verse involucrado en otros procesos que tal vez no son de su índole. Entonces, oiga, necesitamos que nos ayude a modelar tal cosa. Entonces el BIM manager, y pasa mucho, y aquí en Colombia pasa mucho en muchas organizaciones, que el BIM manager termina modelando, por ejemplo. Entonces, lo que yo recomiendo es que se haga un proceso de implementación antes de empezar a gestionar los proyectos contractuales BIM, ¿cierto? Porque cuando ya forme parte de una contractualidad, o ya sea contractual ese proyecto, pues ya me van a exigir. Y si no tienen un proceso de implementación, pues va a ser muy grave corregir en etapas avanzadas cosas que debieron corregirse al inicio, y que todo esto lo da pues una correcta implementación y una implementación organizada. Entonces, mi recomendación es, si ya les están empezando a llegar estos proyectos, primero hagan todo este proceso, evalúen su organización, miren todo lo que les falta, y después sí acepten estos proyectos con un grado de complejidad pues que pues es bastante grande, porque muchas veces las organizaciones se meten en unos proyectos que no sabe el cliente lo que está exigiendo, porque simplemente el cliente dice quiero esto en BIM, y el cliente no sabe qué es BIM. Le exige a una empresa A que desarrolla el proyecto BIM, la organización A lo exige a las demás organizaciones, y pues se genera como un teléfono roto, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea la transparencia de información
desde el inicio del proyecto, desde el cliente hasta que llega a ustedes, pues mejor va a ser la implementación del proyecto. Entonces, mi recomendación es sí, o sea, no puntualmente los pasos que les digo, pero sí es bueno que tengan una implementación a priori antes de empezar a ejecutar proyectos. Ahora vamos a una última pregunta por el tiempo. ¿Cómo implementar el BIM en una institución pública que cuenta con varios departamentos, muchos departamentos entre paréntesis, pero a su vez la institución contrata empresas y personas para la construcción de obras públicas? Ok. Bueno, en el sector público es un poco más complicado justamente por la estructura de la organización, pero no, de igual forma, creo que pues el BIM Manager liderando, cuando se haga el diagnóstico, pues se hace el diagnóstico departamento a departamento, se evalúa el alcance que tiene cada departamento y en la parte de integración pues se implementa, digamos, en el esquema departamental, y cuando se llegue a ese proceso de integración es cuando esos departamentos que subcontratan a las partes o a los, pues a los contratistas de construcción, nada, darles justamente lo que decía en la parte de integración, que es básicamente unas reuniones en las que ustedes le comparten cómo va a ser su proceso de implementación de la metodología, a qué ellos van a tener que regirse, a unos documentos contractuales, a unos procesos. Muy importante, y es que el documento, el BEP, antes de pasar a la parte de contratistas, ese BEP ya tiene que hacer parte de su contrato. Entonces, cuando ustedes le pasen las especificaciones o los contratos a esos contratistas o a estos terceros, ya tienen que tener una cláusula que vincule al plan de ejecución BIM dentro del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque así ustedes ya pueden atar y exigirle a esos contratistas lo que ustedes quieren, como ustedes lo quieren. Y creo que por eso es muy importante que en esos proyectos que tienen más, que se involucran más con terceros y con contratistas, es muy importante esta parte de implementación, porque así ustedes ya pueden exigirle a los demás. Y esa es una parte importante en la implementación de la metodología con contratistas, porque si no, si ustedes no tienen cómo exigir y cómo apretar a un contratista, pues él simplemente se va a ir por los huecos. Y la forma más fácil de apretarla es mediante el contrato, una cláusula que vincule el plan de ejecución BIM con los requerimientos que tiene el proyecto, la organización, con los estándares de modelación que tiene, con todo el tema de información, de cronogramas, de entrega de información, todo esto, pues lo amarra uno al contrato y de esa forma es un poco más fácil gestionar el proyecto. De lo contrario, es muy difícil. Y pues cuando se hace este plan de ejecución BIM, justamente en ese capítulo o en ese punto de la estrategia. A ustedes muchísimas gracias, es muy interesante poder compartir este espacio. A todas las personas que se conectaron y cualquier cosa que necesiten, justamente como dijo Sebastián, aquí tienen mi contacto y sería muy grato para mí poder ayudarles y poder colaborar en el proceso de implementación, no solo digamos aquí a nivel de Colombia, sino pues todas las regiones diferentes que se conectaron. Muchísimas gracias a todos y que tengan feliz día.